Buenos días, pues justamente nos gustaría conocer cuáles han sido las principales denuncias que están presentando al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas y qué esperarían pues de esta visita en torno a los casos lamentables que involucran pues a sus familiares, cómo han actuado también las autoridades de México. No sé si Lizzy o Baudilio pudieran comentarnos al respecto. Muy buenos días. Sí, pues realmente nosotros como familiares lo que solicitamos al gobierno y el hecho de que estemos acá es para pedir que se haga justicia, para que se realice la investigación tal como debe hacerse, para que también ya hayan sentencias, porque tenemos conocimiento que en el caso de las masacres hay personas detenidas. Sin embargo, 10 años después, pues no hay ninguna sentencia. También hay funcionarios públicos implicados en esos hechos. También no hay investigación en contra de ellos. Entonces, evidentemente, el gobierno mexicano está siendo muy permisivo, eh, tanto con los funcionarios públicos como con el crimen organizado, que desde nuestro punto de vista, el crimen organizado pues está tiene parte también el gobierno, no solamente son en este caso, pues los de los cárteles o personas que intervinieron directamente en las masacres. Nosotros realmente lo que queremos es que se abra una línea de investigación concreta para que nos den ya las respuestas que nosotros estamos esperando como familia, porque si bien es cierto, nuestro familiar fue víctima del crimen organizado, nosotros pasamos a ser víctimas indirectas, por así decirlo, en el marco legal, pero ahora con las circunstancias, nosotros ya pasamos a ser víctimas directas del Estado mexicano, porque se nos están violentando nuestros derechos humanos con el simple hecho de no darnos las respuestas que nosotros necesitamos. Le voy a ceder la palabra acá al compañero, porque yo considero que todos tenemos como que peticiones desde nuestro punto de vista humano, desde el sentimiento que tenemos por lo que le pasó a nuestro familiar. Don Bautista. Muy agradecido pues con Dios y con ustedes, con todas las personas que velan por los derechos humanos. Nosotros pues lo que queremos como familia y familiares de todos los fallecidos, de todos los desaparecidos, no importando de qué país sean, no hay que discriminar porque sea de Guatemala, de otro país, todos somos hermanos, todos somos familia. Entonces el objetivo aquí nosotros pues, para que ya no se sigan cometiendo estos hechos de lo que ya pasó, va, para que las familias no sean golpeadas psicológicamente porque nos golpearon. Sí, injustamente nos golpearon, sin ningún motivo. Entonces, ¿cómo es incorrecto para mí, pues, que sabiendo que ahí están detenidos, sabiendo quiénes fueron, y que no han abierto una línea de investigación, entonces, ¿cómo es posible, va, que no hay ningún condenado? Ya van 10 años. Y entonces, yo, pues, estoy muy agradecido por la Fundación de Justicia también, ¿verdad?, que nos apoya, porque si nosotros no tuviéramos un representante, una voz aquí en México para nosotros estuviéramos olvidados y se burlaran de nosotros. Para mí, la justicia de México, pues, se burla. Hay que ser claros. Y yo digo que para eso está la ley, pero justicia no. La ley ahí está, pero no hay quien cumpla con la ley. Entonces, por eso es que nosotros hicimos esas recomendaciones, estas propuestas para la ONU, para que le diga al gobierno que cumpla con la ley, ¿verdad? Nosotros no le estamos faltando respeto, solamente estamos pidiendo justicia, porque no es correcto que se sigan cometiendo más masacres y entonces lo que no queremos nosotros, pues, en un futuro, para los que no han nacido, para otras familias que no sienten este dolor que nosotros sentimos, para que estas familias no vayan a sufrir. Lo que queremos, pues, reconstruir la paz, que haya paz, ¿verdad? Y todas las personas migran, no es porque quieran migrar,
porque fíjese que en nuestros lugares donde nosotros vivimos, pues hay mucha pobreza, ¿va? No hay trabajo, no tenemos un desarrollo, ¿va? Entonces las personas, pues, todas las personas buscan otro lugar, ¿va? En otro lugar donde haya desarrollo. Y pues aquí lo único es viajar a los Estados Unidos, más legalmente tienen un modelo de desarrollo de vida que nosotros no tenemos. Por ejemplo, no tenemos falta de educación, falta de trabajo, falta un desarrollo entre las familias para que las familias se superen, ¿va? Entonces, nosotros siempre estamos en el subdesarrollo porque nuestros gobiernos pues no se preocupan por esta situación para que haya desarrollo para el pueblo. Entonces, y menciono otra vez los Estados Unidos, pues ellos tienen un desarrollo, ellos tienen la mejor vida, ¿va? Yo digo mejor vida en todo sentido, ¿va? La educación, el estudio, en la tecnología, ellos tienen hasta para trabajo, los mejores empleos, la mejor forma de paga, y mientras que nosotros no tenemos nada de eso. Entonces yo pues estoy agradecido con Dios y con los derechos humanos, todas aquellas personas que hablan de los derechos humanos de las personas, porque tiene que haber derechos humanos, porque si no, todos los gobiernos, desde México hasta el sur de Chile, violan los derechos humanos. Entonces yo agradecido con todos y le doy las gracias por darme esta oportunidad. No, gracias a ustedes por tomarnos la llamada y este enlace. A mí me gustaría saber si es la primera vez que sus familiares intentaban el paso por México para llegar a Estados Unidos, si ya se habían reportado ellos de alguna manera amenazados por algún grupo criminal con ustedes, y bueno, ¿sí han notado algún cambio en esta administración a las anteriores con respecto al trato en los casos? Bueno, realmente nosotros como centroamericanos, por así decirlo, no hemos visto realmente un cambio. Vamos a tocar el tema de las visas, de lo mucho que nos costó llegar acá en México. Evidentemente piensan que nosotros venimos a quedarnos a este país y no es así. Nuestra intención no es vivir acá, ni la intención de nuestra familia fue quedarse a vivir acá. Simplemente es el país de tránsito y por esa razón pues se tiene que cruzar. Nosotros en el tema de las visas realmente fue muy, muy desgastante. Nos ven como criminales en las embajadas, como si nosotros no valiéramos nada, o sea, son muy despectivos con los centroamericanos. Nosotros realmente, si no fuese por Fundación para la Justicia, no estuviéramos acá y realmente nosotros nos sentimos amparados por la Fundación. Si por el gobierno mexicano fuera, nosotros no tenemos voz ni voto. A nosotros no se nos tomaría en cuenta en ningún aspecto. Y por la razón de que no hemos visto ningún cambio, no hemos visto ninguna respuesta favorable a nuestra petición, es justamente que estamos acá. Llamando ahí sí que al buen corazón o qué sé yo del presidente, ¿verdad? Que pues cuando estaba en campaña nosotros como centroamericanos nos dimos cuenta mediante las noticias que ofrecía muchas cosas, pues y apelando a su buen corazón solicitamos que se nos tome en cuenta como migrantes, no para que nos den la estadía acá en México, no, simplemente lo que queremos es justicia. Es lo único que estamos peleando y realmente agradecemos infinitamente a la Fundación Ana Lorena, a todas las personas que nos han apoyado por estar acá, pero sí, cambio efectivo no hemos visto.
Y bueno, justamente esta parte que les preguntaba mi compañera Erika Ramírez, ¿era la primera vez que sus familiares intentaban cruzar hacia Estados Unidos? En el caso de Lizzy, por supuesto, su esposo, y en el caso de don Baudilio, pues su hijo. ¿Era la primera vez? ¿Cuántos años tenían? ¿Qué sueños tenían, pues, de llegar a Estados Unidos? Nos comenta el señor Baudilio que en su caso, bueno, su hijo tal vez estaba huyendo de la pobreza, ¿no? Que es un tema pues regional, no solamente privativo de Guatemala, sino de toda la región de Centroamérica y bueno, también por supuesto de México. Sí, bueno, en el caso de mi esposo, realmente como que es un patrón que se sigue. Lamentablemente los gobiernos, en este caso el gobierno de Guatemala, bueno, los gobiernos que han estado en Guatemala, no han dado las condiciones dignas de trabajo, porque nosotros tampoco queremos que se nos regale todo. O sea, simplemente queremos que se nos brinden fuentes de empleo para poder así subsistir, ¿verdad? Salir adelante. En el caso de mi esposo, pues su sueño era darnos una mejor vida a mí y a mis hijos. Y por esa razón fue que tomó la decisión de emprender el viaje hacia Estados Unidos. E incluso me recuerdo que me dijo, voy 2 años, voy a trabajar, en 2 años vuelvo y todo estará bien, estaremos felices. Lamentablemente esos 2 años no se cumplieron, o sea, él ya no volvió, pero no fue porque no haya querido, sino porque lamentablemente le quitaron la vida en busca de ese sueño. Y honestamente es muy doloroso, porque él no era ningún delincuente, él solamente iba pasando por México en busca de ese sueño que no pudo cumplir y pues que yo hubiese preferido no tener nada, pero que él estuviera vivo. Sí, lo sentimos mucho, Lizzy, precisamente sí es una situación muy dolorosa, entendemos pues toda esta tragedia, lo que significa para su familia, específicamente haber perdido a su esposo y que deja pues no solamente a usted en la viudez, sino a sus hijos en la orfandad. Muy triste, muy lamentable sin duda también la actuación del gobierno mexicano pues para frenar todas estas violencias, recordar que este crimen se cometió durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando precisamente el crimen organizado tenía bandera libre para acribillar, asesinar e incluso hacía el trabajo sucio a Estados Unidos al frenar la migración. Don Baudilio, ¿podría comentarnos también el caso de su hijo? Sí, señor, gracias, buenos días. Pues el caso de mi hijo, él salió un 15 de marzo del 2011, va. Él se iba comunicando en el camino cuando él iba. Pues fíjese que él, su deseo de él, pues, era ir a los Estados Unidos, ¿va? Porque tenemos yo pues, y mi señora tenemos su familia en Luisiana. Pues, sí, pues ellos están indocumentados, una trabaja en caballeriza y la otra pues tiene su venta de trajes típicos de Guatemala, ¿va? Entonces, nosotros pues, él con ese deseo de irse, va. Entonces él, como nosotros somos agricultores, vivimos en el campo, vivimos de la agricultura, y el deseo de él pues era comprar su pedazo de tierra, porque allá el dinero de allá pues tiene más valor que el quetzal, ¿va? Entonces allá pues con un par de años que se trabaja allá en los Estados Unidos, pues compra su pedazo de terreno y después venir a buscar a su esposa, pensaba él, ¿va? Y nosotros no queríamos que se fuera, ¿va? Le insinuó a nosotros que buscara mejor su esposa. Él solamente que usted lo mantenga, porque yo no tengo para mantenerlo, me dijo, va. Entonces vine yo y vendí un pedazo de terreno para ayudarlo, va, para que no sufran el camino, pues te voy a dar dinero. Y se vino él en bus, va. El 23 de marzo se comunicó conmigo todavía en Oaxaca. El 28 de marzo se comunicó conmigo que está en Querétaro. Ya después pues perdimos la comunicación, salió un diario en Guatemala el 13 de abril de 2011, masacre en San Fernando, Tamaulipas, y pues yo pues y ahí perdimos la comunicación, va, y pues para mí pues por eso estoy muy agradecido con Dios
con la Fundación de Justicia, con el equipo argentino de antropología forense, con todos aquellos que abogan y trabajan y ayudan a los migrantes, ¿verdad? Que son la voz de uno, ¿va? Y entonces yo cuando vi, pues a través del tiempo pasó hasta que yo puse una denuncia el 16 de noviembre del 2016, pues no, en el Ministerio de Relaciones Sociales me dijeron que no había nada, pero de repente al mes me llamaron que me plantaban en la Embajada de México. Pues ahí pues me encontré ya con, a Dios gracias, va, con todas las personas que en esto abogan y hablan por los derechos humanos, como la Fundación de Justicia, el equipo argentino de antropología forense que tomó el ADN. Pues, y fíjese que ahí estaba el licenciado Leonel Pérez Soltelo y el licenciado Ledín Revueltas, creo que era otro apellido, va, el investigador, y tomaron nota de eso, va. Y entonces al mes pues, recibí yo la noticia que ya estaba ahí sobre la mesa, me dieron la información, estaba el cadáver 14, fosa número 1, allá en San Fernando, Tamaulipas, y el 20 de mayo del 2017 pues me entregaron el cuerpo, va. Y como yo le digo, por eso es necesario que haya que esté el equipo argentino. ¿Por qué? Para dar el cuadro clínico científico y para aquel que está detenido, él dice también cómo lo mató, por qué lo hicieron, cuándo lo hicieron y por qué lo hicieron. Entonces el cuadro clínico de identificación está correcto, ¿va? Y el que dice, el que agarraron, también dice la forma, entonces ahí es donde cuadra todo, ¿va? Y entonces, y hay otra observación también de que cómo es, pues por eso yo alego, cómo es posible que si los agarraron, no había justicia, ¿va? Hasta involucran a los funcionarios públicos. No, ¿cómo es posible y ahora dicen que los familiares pues nos están ya diciendo que son delincuentes, ¿va? No es correcto, ¿va? Entonces a ellos no les dieron la oportunidad de defenderse, los amarraron, no tan siquiera hubieran dicho, bueno, mira, corre unos 20 pasos, te doy la oportunidad que si te vas, no te mato, o no te... Pero no hubo nada de eso. ¿Y cómo es posible que ellos sí les están dando la oportunidad de defenderse, mientras que ellos ya están muertos? Y libre de eso, fueron secuestrados y fueron torturados. Y ellos, miren, acaso dijeron, miren que acaso ellos pidieron clemencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo hicieron? Entonces no es correcto. Yo por eso clamo justicia y a que aquí en el futuro no vuelva a suceder lo mismo. Y le doy las gracias, señor. Sí, justo muy lamentable, Baudilio, pues esto que nos comenta y sí, bueno, esperemos que se tenga justicia en México pronta y expedita, que hasta la fecha, pues como bien nos comentan, ya lleva 10 años el caso y pues lamentablemente no se tienen sentencias firmes en contra de quienes cometieron estas atrocidades y sobre todo, pues la parte del nexo con el gobierno. Nos da mucho. Finalmente, preguntarles a doña Lizy y a don Baudilio Castillo, doña Lizy Santos, pues qué mensaje le enviarían, un breve mensaje que le enviarían al gobierno de México, pues para que ya aquí pues se asuman las consecuencias, se asuma la responsabilidad que tiene el Estado mexicano en torno a estos crímenes terribles, violaciones graves a los derechos humanos. ¿Qué le pedirían de forma urgente en cada caso al gobierno mexicano si tuvieran la oportunidad pues de que les escucharan? Gracias, señor, por hacer esa pregunta. Dice que ahí sí que había que tocar el cielo, ¿va? Ojalá que él pues se le ablandara su corazón y que sea más humanitario, ¿va? Esto es para construir la paz, para que haya paz entre todas las familias. Y yo pienso que Dios que lo oiga y Dios que le ayude a él también, vea, que se ponga la mano en el corazón, vea, y que le ablande para que nos apoye, para que haya justicia. Gracias. Sí.
Doña Alicia, ¿usted tendría también algún mensaje que pudiera enviar si es que en algún momento tuviera la oportunidad de que alguna autoridad, la Fiscalía General de la República, el propio gobierno federal, le escuchara? Sí, realmente pedirle al gobierno mexicano que deje de ser permisivo, que realmente realice la investigación como debe ser. En el caso de mi esposo, pues fue cremado, aún en contra de mi voluntad, aunque yo puse denuncia ante Derechos Humanos, aún así procedieron. Entonces, no solo ese es mi caso, sino que vengo a hablar por el caso de todas las cremaciones que se dieron sin el consentimiento de las familias, que esos funcionarios públicos que dieron la orden sean investigados. Ya son 10 años y ninguno de ellos ha sido investigado. Realmente, bueno, se ve claramente que se está protegiendo a más de una persona. Entonces, pedirle al gobierno mexicano que investigue esa violación a los derechos humanos, que deje de permitir que se sigan dando estos hechos en el tránsito por México, el cual tienen que pasar nuestras familias, y que nosotros no estamos aquí para quedarnos y que por lo tanto se nos deje de ver como delincuentes, como personas que no valemos nada. Simplemente estamos pidiendo nuestro derecho, que se esclarezca la investigación y pues solamente eso, que se nos tome en cuenta realmente. Agradecemos mucho esta oportunidad de platicar con ustedes.